Hace unos días, los partidos del Gobierno de España introdujeron una enmienda al proyecto de ley sobre responsabilidad civil y seguro de vehículos a motor. Sí, ya sé que nos suena muy emocionante, pero resulta que a veces los partidos políticos aprovechan este tipo de leyes que aparentemente pues no interesan a nadie para colar otras leyes o otras cláusulas que directamente no podrían aprobar por otra vía. Vamos, como una forma de aprobar leyes de forma oculta. Y amigos, esta enmienda incluye un tema que trataremos en este vídeo. El Congreso ha aprovechado esta ley aparentemente indolora para colar una reforma del impuesto sobre la renta, es decir, el impuesto más importante de España. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente? Pues veréis, el gobierno lleva ya unos cuantos años subiendo con fuerza el salario mínimo, pero Pedro Sánchez no quiere que ningún trabajador que esté cobrando el salario mínimo tenga que pagar impuestos sobre la renta. Así pues, cada vez que el gobierno sube el salario mínimo, hay que cambiar la ley de IRPF para aumentar también el mínimo exento. Y eso es precisamente lo que han hecho, aunque por cierto lo han hecho de una forma un tanto mal redactada. Un error de Hacienda limita al 50% la deducción del salario mínimo interprofesional en el IRPF. Pero amigos, esto no es lo más interesante de la enmienda del IRPF. Tan solo es un ejemplo de que las reglas fiscales en España son una auténtica chapuza. Pero amigos, no creáis que esta es de lo más grave. Dejad que os haga una pregunta. ¿Cuánto diríais que le cuesta a una empresa subir tan solo €1 el salario neto de uno de los trabajadores que esté cobrando el salario mínimo? Es decir, ¿cuánto aumentaría el coste de la empresa para que aumentase el salario neto en €1? Pues igual pensáis que la empresa tendría que aumentar el coste pues en €1,50, quizá en €2, pero no, nada de eso. La realidad es que debido a las chapuzas fiscales, cuando un trabajador pasa de cobrar el salario mínimo para cobrar solo un poquito más, Hacienda se lleva casi toda la subida. De esta forma, para subir tan solo €1 el salario neto anual, la empresa tiene que gastar 1.008 euros. Sí, habéis escuchado bien, no me he vuelto loco. 1.000 euros de coste laboral para que el trabajador se pueda permitir un café más al año. Pero eso no es lo peor. Hasta llegar a esos 1.008 euros, cuanto mayor sea el coste laboral para la empresa, menos dinero se lleva el trabajador. Por ejemplo, el salario mínimo es de 16.576 euros, contando el salario neto y las cotizaciones sociales a cargo del trabajador. Y para este sueldo, el coste para la empresa es de 21.892 euros. Pues bien, si la empresa quisiera gastarse 900 euros más en remunerar a su trabajador, es decir, gastarse 900 euros más en la nómina, en este caso el trabajador se llevaría a su casa 40 euros menos. Es decir, que debido a lo mal diseñados que están los impuestos en este tramo de renta, los trabajadores acaban pagando más impuestos de lo que la empresa paga por su subida de coste laboral. Es decir, la empresa paga más, pero el trabajador recibe menos. Así pues, ¿cómo es esto posible? Pues hoy en Visual Economic os vamos a contar por qué existe este problema, por qué los impuestos están tan mal diseñados, qué consecuencias puede tener y qué soluciones pueden aplicarse. Ahora bien, en este vídeo no vamos a estar solos. Hoy nos acompañará Alex Algarci, uno de los mejores asesores fiscales de España y fundador de Fiscal, el conocido despacho de fiscalidad internacional que muchos seguro que ya conoceréis. Fiscal es un despacho de fiscalidad internacional que un poco lo que buscaba es atender a aquellos emprendedores que buscan soluciones fuera de España. Yo vengo de asesorar fiscalmente en España, un gestor, un asesor normal, y hace unos años pues iniciamos este camino para dar soluciones a los que quieren cambiar de residencia, a quienes quieren crear estructuras más complejas en el extranjero y desarrollar nuevas filiales, y sobre todo para atender a esta demanda salvaje por escapar de España que no debería darse, pero que se está dando. Y amigos, tras darle la bienvenida a Alex, vamos con el vídeo. Cuanto más dinero paga la empresa por ti, menos dinero te llevas a casa. Una auténtica locura. Ahora, poneros en la piel de un trabajador que esté cobrando un salario mínimo. Un día viene tu jefe y te dice: oye, te aumento el sueldo 500 euros al año incluyendo cotizaciones sociales. ¿Lo aceptas? Pues aunque pudiera parecer que sí, en realidad tendrás que decirle a tu jefe: no, no lo hagas, porque si eso sucede, acabarás llevándote 20 euros menos en tu salario neto. Pero claro, esto genera un problema todavía mayor. Y para verlo vamos a echar un vistazo a este otro gráfico, que es un viejo conocido del canal. En pantalla se muestra el número de empresas que hay en Francia en función de cuántos trabajadores tienen. Hay algo que salta a la vista. Hay muchísimas más empresas de 49 empleados que de 50. Esto se debe a que en Francia hay regulaciones laborales muy estrictas que solo aplican a empresas que tienen 50 empleados o más. Conclusión, pues muchas empresas no dan el salto de 49 a 50 empleados. Prefieren tener 49 empleados en vez de seguir contratando gente y que de repente se le apliquen un montón de normas y burocracia nuevas. Y claro, si no pasas de 49 a 50 empleados, pues tampoco vas a pasar de 50 a 51 ni de 51
51 a 52. Pues amigos, eso es exactamente lo mismo que puede ocurrir con el salario mínimo en España. Hombre, es que las empresas pequeñas al final son las que más sufren esto porque son las que no consiguen levantar la cabeza. Al final, si asomas un poco, cortas, nunca dejas crecer, y por eso tenemos esa figura asintótica. Las empresas que pasan de cierto punto son capaces de crecer, pero las pequeñas no, sin ir más lejos, porque al ser una empresa pequeña y gane poco dinero, pues solo el efecto de la seguridad social del administrador, ya no entro a valorar el de la plantilla, más la carga burocrática, más la interseccionalidad, por decirlo de alguna manera, del resto de normativas. La laboral, urbanismo, que es algo de lo que la gente no habla y que también quiebra muchos patrimonios o empresas antes de que nazcan prácticamente. Entonces, bueno, el que emprende en España, que es una profesión de riesgo, considero que es un valiente y se puede, pero no se puede negar que las complejidades son grandes. Sin incentivos inmediatos para dar el siguiente paso, muchos trabajadores pueden quedarse atrapados. Es decir, si no aumento un poco mi sueldo, luego no podré aumentarlo todavía más. Vamos, una auténtica trampa que perjudica justamente a los más pobres. Pero no penséis que el problema termina aquí. Porque oye, 1.000 euros al año tampoco es una barbaridad de dinero. Muchos trabajadores pueden aguantar con salarios un poco más bajos el tiempo que necesiten para subir su salario por encima de esa cifra. Sin embargo, los problemas con el IRPF van mucho más allá de los 1.000 euros siguientes al salario mínimo. Pero antes de ver por qué, dejad que os presente al principal protagonista de esta historia, el dromedario del impuesto a la renta. Este de aquí es el tipo marginal de IRPF en cada tramo, es decir, qué porcentaje de tu salario pagas en cada uno de estos tramos. Como podéis ver, el tramo inmediatamente posterior al salario mínimo tiene un tipo marginal del 99% y supera el 100% si tenemos en cuenta las cotizaciones sociales. Es decir, que para ciertos tramos de renta pagas más impuestos de lo que te suben el sueldo. Pero resulta que hasta 21.000 euros, que son 4.500 euros más que el salario mínimo, el tipo marginal es de un 50%. Vamos, que en ese tramo de renta acabarías pagando un tipo marginal más alto de lo que paga un futbolista de primera división. Y ojo, con esto no quiero decir que el sistema no sea progresivo. El tipo efectivo sobre el salario sí aumenta cuanto más cobras. Lo que pasa es que hay un tributo que no es para nada progresivo, las cotizaciones sociales. Este tributo, el de la cotización social, paga lo mismo una persona con un salario mínimo que un rico. Hablamos de un tributo enorme, de más del 35% del coste salarial, al que luego hay que sumar, por cierto, el IRPF. Y dirán, no, pero si el IRPF es el 50 a partir de 60.000 euros. Y digo, ya, pero es que como bien dices, las cotizaciones sociales son ese impuesto encubierto, llamémosle tributo para ser más rigurosos, que hace que el salario casi mínimo en España, un pelín por encima, ya está pagando la mitad de lo que gana de forma directa. Si sumamos esto a los escalones del tipo marginal y sobre todo a esa joroba que hay nada más cobrar el salario mínimo, existe una barrera muy grande para aumentar tu salario. Y no penséis que esto afecta a pocos trabajadores. En realidad, en este tramo de la joroba fiscal con tantos impuestos, hay casi 3 millones de trabajadores. Y ahora recordad que España está a la cola de Europa en paro juvenil, con un porcentaje de desempleo de entre el 25 y el 30%. Además, 1 de cada 3 trabajadores está sobrecualificado, es decir, que cobran muy por debajo de lo que debería cobrar por su nivel de estudios. Pero es que para rematar, el 30% de los españoles cobra un salario neto por debajo de los 16.000 euros al año. Vamos, que la situación actual no está para echar cohetes y esta política fiscal no ayuda, todo lo contrario. Entonces, al final, si el día medio de la liberación fiscal, que es el día del año a partir del cual empiezas a trabajar para ti y no para el Estado, ya ha saltado de finales de junio a principios de julio, es que esa cuña fiscal supera la mitad para la gran mayoría de la población. Y a estas alturas, supongo que muchos os estaréis preguntando, ¿cómo es posible que este impuesto esté tan mal diseñado? Es decir, el tipo marginal nada más cobra el salario mínimo es del 99%, luego baja al 50% y vuelve a subir un rato al 60%, luego baja otra vez al 50% y después baja al 20% para ya empezar, sí, a crecer de forma escalonada. ¿Qué sentido tiene esta montaña rusa? ¿Por qué sucede este dromedario fiscal? Pues lo hemos adelantado al principio de este vídeo. Seguro que muchos pensabais que este problema se debía a una subida de impuestos, a que el gobierno quería hacer de todo por recaudar. Pero no, la culpa la tiene una bajada de impuestos. En concreto, la bajada del IRPF a todos los trabajadores que cobran el salario mínimo. Pero dejad que os lo explique. Seguro que habéis visto antes una explicación del IRPF como esta, usando helados. Cuantas más bolas añades, más grande es el mordisco que se lleva Hacienda. Cuanto más ganas, más cobra Hacienda, pero sin afectar a las bolas que ya había antes. Es decir, que el primer dinero que ganas paga menos impuestos, pero a medida que vas cobrando más, también pagas más dinero sobre ese nuevo dinero que ganas. Sin embargo, esta teoría no es del todo cierta. Al sueldo bruto se le eliminan las cotizaciones sociales, una deducción general, y lo más importante para este vídeo, los rendimientos del trabajo.
qué son estos rendimientos del trabajo? Pues el nombre da a entender que es una cosa muy técnica, pero en realidad es una rebaja de impuestos puesta a ojo, al tuntún, de forma arbitraria. Y resulta que este descuento empieza siendo bastante grande y se va reduciendo progresivamente hasta llegar a los 21.000 euros de salario. Y este es precisamente uno de los motivos por los que el IRPF tiene esta forma de joroba tan característica como si fuera un dromedario. El motivo principal de esta rebaja es que el gobierno no quiere que quienes cobran el salario mínimo tengan que pagar IRPF. Por eso ajustan este descuento. Empieza justo donde alguien con el salario mínimo debería empezar a pagar impuestos, de manera que tras aplicar la rebaja su IRPF queda por debajo del mínimo. Ahora bien, si los políticos deciden que los trabajadores que ganan el salario mínimo no deben pagar IRPF, algo que incluso ha generado tensiones dentro del propio gobierno, solo tienen dos opciones. Uno, aumentar la rebaja para todos, así la pendiente de la curva se mantiene suave y los tipos impositivos suben de forma gradual, pero el problema es que el Estado pierde mucha recaudación. O la segunda alternativa, que es hacer que la rebaja desaparezca más rápido. Esto provoca que los impuestos suban de golpe en los sueldos más bajos, aumentando mucho los tipos marginales para quien ganan poco. En este otro gráfico, por ejemplo, podéis ver mejor la repercusión que tiene este mecanismo. Los impuestos son más bajos para los salarios cercanos al salario mínimo, pero a cambio los tipos marginales son muchísimo más altos. Ganar un poco más hace que todo se vaya a impuestos, lo que hace más difícil que los salarios crezcan. Hasta hace unos días, cada vez que el gobierno subía el salario mínimo, aplicaba una mezcla de los dos métodos que hemos comentado, pero esta vez ha ocurrido algo distinto. La ministra de Hacienda le declaró la guerra al resto del gobierno y exigió que esta vez el salario mínimo empezara a pagar IRPF. En su razonamiento, si un trabajador cobra 16.000 euros, paga IRPF cuando el salario mínimo es de 15.000. Según ella, no tiene sentido que deje de pagarlo simplemente porque a otros trabajadores les haya subido el sueldo por ley. Pero claro, esto contradice el argumento de que el salario mínimo es lo indispensable para vivir y que por tanto no debería pagar impuestos. En cualquier caso, por lo que sea, este argumento no convenció al ministro de Trabajo, así que tuvieron que llegar a una decisión de consenso entre los dos bloques del gobierno. ¿Y a qué decisión llegaron? Pues supongo que ya lo podéis imaginar. Hacienda no quería perder recaudación y Trabajo no quería que el salario mínimo pagara IRPF, así que la única solución era aplicar el segundo método que hemos explicado a los rendimientos del trabajo, hacer que la recta fuera más pronunciada. Resultado, pues lo habéis estado viendo durante todo el vídeo. Debido a esta decisión, los salarios cercanos al salario mínimo pagan menos impuestos. Sí, pero al aumentarlo un poquito, se paga tanto IRPF que a mucha gente simplemente no les sale a cuenta que le suban el sueldo. Pero esperad, porque todavía hay un detalle más que convierte todo lo relacionado con el IRPF en una auténtica pesadilla: la progresividad en frío. Si os fijáis en esta gráfica, podéis ver cómo el impuesto sobre la renta cada vez representa una fracción más alta del PIB. Pero no vemos una subida suave, sino un salto muy brusco que curiosamente coincide con la pandemia. Antes del COVID, el IRPF recaudaba poco más del 7% del PIB, pero unos años más tarde esa cifra ha crecido hasta el 9%. Y amigos, la mitad de esta subida se debe a la progresividad en frío, es decir, a no actualizar el IRPF con la inflación. Pero para entenderlo, os pongo un ejemplo muy sencillo. Un impuesto de la renta con dos tramos, 0% hasta 20.000 euros y 50% después. Así, si un trabajador cobra 15.000 euros, pues no pagará nada de IRPF. Ahora bien, suponed que llega mucha inflación y que esta reduce a la mitad el poder adquisitivo del dinero. En este caso, los trabajadores pedirían una subida de su salario para compensar la inflación. Pero claro, si el tramo de IRPF no cambia, ahora nuestro trabajador cobrará 30.000 euros, así que tendrá que pagar IRPF. En concreto, se quedará con 25.000 euros. Conclusión, pues habrá perdido poder adquisitivo porque parte del ajuste de la inflación se lo ha llevado el IRPF. En concreto, habrá perdido un 16% de su salario. Es como si la inflación hubiera subido los impuestos automáticamente. La mayoría del resto de países no solo deflactan el IRPF, sino que en general deflactan toda aquella cuantía fija que tenga que ver con lo que vas a tributar sobre ella. Porque al final, si no, es una subida de impuestos encubierta. Volvemos a la metáfora del ganso. Y la OCDE también nos ha dado en el culo con esta cuestión. Pues bien, justamente para evitar este problema, en países como Estados Unidos, los tramos de IRPF se actualizan automáticamente. Ya sabéis, es el país que se fundó con el lema de No Taxation Without Representation. No obstante, en la mayoría de países europeos, las Cortes tienen que votar para actualizar los tramos, y en España han decidido que si eso ya lo actualizarán en el futuro. Pero amigos, esto no es solo una subida de impuestos para todo el mundo, es una subida de impuestos que afecta especialmente a los más pobres, y en concreto a la misma gente que ya está sufriendo la joroba del IRPF. Por cada 1% de subida en la renta, la cuota de IRPF se ha incrementado en un 10% para las personas en ese tramo de renta. Al final, todo se reduce a un problema. El gobierno quiere recaudar, pero quiere que
lo paguen los ricos. Pero al fin y al cabo, el 10% más rico de España cobra tan solo 2.900 euros netos al mes. Las pensiones no se pagan solas y en 2023 ya hubo más nuevos jubilados que nuevos bebés. El número de nuevos jubilados no para de crecer. En 2024 hubo 45.000 más que el año anterior y la generación del baby boom todavía está a las puertas de la jubilación, así que resulta que lo peor está por llegar. Por lo tanto, en el futuro, cuando veáis una noticia relacionada con los impuestos en España, tened este dato siempre muy presente porque ayudará a explicar muchas cosas. Y oye, si lo que necesitáis es entender de fiscalidad, pues os invito a seguir a Alex o a Fiscal en sus redes sociales y quiero también aprovechar para agradecerle que se haya pasado por este vídeo. Os dejo un enlace a sus redes en este QR y en el link de la descripción. Pero llegados hasta aquí, ahora el turno es para vosotros. ¿Conocíais la joroba del IRPF? ¿Vosotros aceptaríais cobrar menos dinero esperando que en el futuro pudierais superar la joroba y que las nuevas subidas salariales eso empiecen a beneficiar? ¿O de lo contrario os quedaríais en el mismo lugar en el que estáis para siempre? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre no olvides que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dale a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.